Bien, continuando con la clase, acá van al filósofo Popper. Continuando con la clase, acá van el filósofo Popper, donde dice: ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiera adoptar una actitud racional. Para él, racional es sinónimo de aceptar eh, el racionalismo crítico, un saber crítico. Karl Popper nació en 1902 y murió en 1994. Fue un filósofo y profesor austríaco, aunque más tarde se convirtió en ciudadano británico. Es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Popper argumentó que una teoría en las ciencias empíricas nunca puede ser probada, pero puede ser falsada, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos para distinguir la ciencia de la no ciencia. La falsación es su credo filosófico, es tratar de tirar abajo la teoría, encontrar pruebas de que no es verdadera o que no es corroborable, en mejor palabras de él. El discurso político es conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal, era antitotalitario, y los principios de regímenes comunistas, socialistas, y los principios de crítica social que creía que hacía posible una floreciente sociedad abierta. Escribió un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, donde sinceramente critica desde Platón hasta Hegel y Marx, desde los criterios de la década de 1950. Yo, la verdad que semejante, no sé, soberbia de poder criticar otras épocas con otros valores y otros contextos, me parece una barbaridad. Eh, Él lo que trataba de promover en sus libros era la defensa de una sociedad abierta, sin totalitarismos, y los que dieron origen a los fundamentos filosóficos del totalitarismo. Su filosofía política abarca ideas de todas las principales ideologías políticas democráticas e intenta conciliarlas como la socialdemocracia, libertarismo, liberalismo clásico y conservadurismo. Esto, si les sugiero que lo busquen por Google, si no la presentación se hace muy extensa. Creo, sin embargo, que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan todos los hombres. ¿Qué reflexionas? ¿Qué reflexiona? Es el de la cosmología, el problema de entender el mundo, incluidos nosotros y nuestro conocimiento como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmología y en mi caso el único interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, reside en los aportes que ha hecho aquella. En todo caso, tanto la filosofía como la ciencia perderían todo su atractivo para mí si abandonasen tal empresa. Es en su libro más famoso, La lógica de la investigación científica, el conocimiento del cosmos, cómo, cómo funciona el cosmos, es la verdadera filosofía que él está persiguiendo. Expuso su visión sobre la filosofía de la ciencia en su obra clásica, La lógica de la investigación científica, cuya primera edición se publicó en alemán, Logik der Forschung, en 1934. En ella el filósofo austríaco aborda el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica y se propone la búsqueda de un llamado criterio de demarcación, que ya lo hemos visto, entre las mismas, que permita de forma tan objetiva como sea posible, siempre la noción de objetividad, ya la vimos, es decir, a partir de criterios epistémicos, metodológicos, reglas y normas bajo los cuales se evalúe la teoría y así distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son.
Es importante señalar que el criterio de demarcación no decide sobre la veracidad o falsedad de una afirmación, sino sobre si tal afirmación ha de ser estudiada y discutida dentro de la ciencia o, por el contrario, se sitúa en el campo más especulativo de la metafísica. Para Popper, una proposición es científica si puede ser refutable, es decir, susceptible de que en algún momento se puedan plantear ensayos o pruebas para refutarla, independientemente de que salgan airosas o no de dichos ensayos. Como yo les daba ese ejemplo tan simple de pasar debajo de una escalera, ¿cómo puedo refutar o corroborar que eso trae desgracias? No puedo hacer ninguna de esas dos cosas. Eso no es un saber científico. Esto último a partir del método científico, que también se hace valer de la conjetura y la coyuntura. Sin embargo, cabe señalar que la demarcación científica también incluye el criterio de verdad, explícita o implícitamente, al igual que el inductivo lógico, puesto que el objetivo de la ciencia es la verdad, la verosimilitud. Pero la verdad dentro del contexto de visión de la ciencia, no del sentido común, si no caemos en lo de los otros positivistas. La verdad en realidad sería un movimiento hacia la verdad, que en realidad nunca se alcanza la verdad absoluta, sino siempre estamos en continuo búsqueda. En este punto Popper discrepa intencionadamente del programa positivista, que establecía una distinción entre proposiciones contrastables positivas, tales como hoy llueve, y aquellas que sostienen los positivistas no son más que abusos del lenguaje y carecen de sentido, por ejemplo, Dios existe. Claro, porque el tema acá es una proposición. Los neopositivistas se volcaron mucho a la lógica formal. Y la lógica formal, en su paso a la investigación científica de laboratorio, no proporcionaba muchas herramientas de contrastación, como esta que estamos hablando. Para Popper, este último tipo de proposiciones sí tiene sentido y resulta legítimo discutir sobre ellas, pero han de ser distinguidas y separadas de la ciencia. Su criterio de demarcación le trajo sin querer un conflicto con Ludwig Wittgenstein, un lingüista y filósofo, el cual también sostiene que era preciso distinguir entre proposiciones con sentidos y las que no lo tienen. Búsquenlo en Google a Wittgenstein, si no se me hace demasiado extensa la presentación. El criterio de distinción para Wittgenstein era el de significado. Solamente las proposiciones científicas tenían significado, mientras que las que no lo tenían eran pura metafísica. La metafísica, del latín metafísica y esta del griego meta, física, más allá de la naturaleza, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. En realidad Aristóteles llama metafísica, en griego tata, metatafísica, a los libros que estaban después de los libros de física. Esto es para que vean cómo esta denominación del siglo XVIII fue con el tiempo transformada, pero ese era el significado original. En realidad la metafísica es todos aquellos fenómenos que descienden los fenómenos naturales, observables, captables por el ser humano. Formulaciones teóricas. Todo dato se obtiene por la mediación de teorías. Thomas Kuhn. En el lenguaje cotidiano existen fósiles de muchas teorías científicas, por ejemplo, fuerza, energía, adaptación, ecología. Sí, estos fósiles, como dice Kuhn, muchas veces tienen corrupción semántica, como adaptación, que significa en latín adaptare, tiende a ser más apto. Y en la teoría darwiniana,
El más apto es la hembra alfa y el macho alfa, aquellos que dejan más descendientes. Fíjense la distorsión de la palabra en el lenguaje común. Existe un contenido teórico en el lenguaje común y en la forma de conseguir la base empírica epistemológica. Esta se transforma a medida que la historia avanza y la cultura evoluciona. Conclusión. Carga teórica de observación. Se deben realizar dos distinciones. Carga teórica ligada al lenguaje común, carga teórica ligada al lenguaje científico. Las teorías y lenguajes científicos son parte de la capacidad cultural más amplia de producir teorías y lenguajes. Constituyen un recorte de esta facultad inherente a la cultura. El lenguaje científico es un recorte del lenguaje común, acotado y con relación biunívoca a sus referentes empíricos. Por lo tanto, las teorías y lenguajes científicos siempre van a estar imbricados y atravesados por creencias, suposiciones, sentido común, relativo a espacio y tiempo, tradiciones, modas, relaciones de poder, prestigio y todo otro factor cultural propio del devenir histórico de la sociedad. No hay que olvidar que el científico o la persona que hace ciencia es un sujeto social. Y no, por más que se ponga un guardapolvo, no deja fuera todas las creencias, tradiciones y costumbres que trae de su propia sociedad. Tomás Samuel Kuhn, que nació en 1922 y murió en 1996, fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de la orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Él demuestra que la ciencia no es un saber acumulativo. Kuhn se doctoró en física en la Universidad de Harvard en 1949 y tuvo a su cargo un curso académico sobre la historia de la ciencia en dicha universidad del año 1948 a 1956. Luego de dejar el puesto, Kuhn dio clases en la Universidad de California, Berkeley, hasta 1964, en la Universidad de Princeton hasta 1979 y el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta 1991. En 1962 publicó La estructura de las revoluciones científicas, obra en la que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaban de forma sustancial de la visión más generalizada entonces. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme para la aplicación de un hipotético método científico. Se verifican, en cambio, dos fases diferentes de desarrollo científico. En un primer momento hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones universales que Kuhn llamaba paradigma. Esta palabra, como dice Ian Hacking, después se volvió una palabra pantalón, lo usaba cualquiera, se llega a usar hasta en el fútbol, y Kuhn se enfureció con esto y en su publicación de los años, siguiente publicación de los años 70, la deja de usar. El término paradigma designa todos los compromisos compartidos por una comunidad de científicos. Por un lado, los teóricos, ontológicos y de creencias. Y por otro, los que hacen referencias a la aplicación de la teoría a los modelos de soluciones de problemas. Los paradigmas son, por tanto, algo más que un conjunto de axiomas. Para aclarar su noción de paradigma, Kuhn invoca la noción wittgensteiniana de los universos de discursos. Exactamente, en el discurso de los científicos se filtran nociones semánticas y estas están vinculadas a creencias y con concepciones. Es muy difícil separar esos dos planos. Tuvo algunas diferencias con Herbert Blumer, otro autor que les pido que lo busquen por Google, principalmente por cuestión de ciencia y metodologías. Kuhn acepta el enfoque del interaccionismo simbólico sobre actores y sus pensamientos al igual que sus acciones. También busca el interaccionismo simbólico, por si me pongo a explicarlo,
se hace muy extensa la presentación. Acá hay un resumen de lo que plantea Kuhn, que es un antes y después en la epistemología de la ciencia. Mírenlo atentamente, yo no les voy a explicar todo esto, pero acá pueden encontrar mucho de lo que es lo que les hablo. Si hay un criterio de demarcación en la epistemología, la historia de la epistemología, es este libro.